bastante complejo y por eso también es apasionante, porque desde la perspectiva personal y desde la perspectiva profesional también es un campo muy desconocido. Por eso el tema de hoy es introducción a la tartamudez. Un poco un pincelazo, como le llamamos aquí en Colombia. Entonces, hay unos términos que son los conocidos y es la disfluencia, la tartamudez, la espasmosfenia y la disfemia, ¿sí? Me preguntaba en estos días Ciania que cuál era el término. Entonces, les voy a compartir en este momento los siguientes términos. Y para la CIE-10 es tartamudez o espasmosfemia. Es un habla que es caracterizada por repeticiones frecuentes o prolongación de sonidos, sílabas o palabras, o bien por vacilaciones frecuentes o pausas que interrumpen su flujo rítmico. Debe ser clasificada como un trastorno solo si su gravedad tal que deteriora notablemente la fluidez del discurso. Los quise dejar tal cual porque son conceptos que pueden ver ustedes desde la CIE 10 a la CIE 11. Hay un avance, ¿sí? Y en el Perdón, CIE, Joan, creo sí, que tu micrófono que traes en la playera está rozando y ese es el sonidito que se está escuchando. voy a quitarme el audífono. Ahí está Sí, mejor. porque creo que cada que te movías era eso lo que sonaba. Gracias, Ok, perdóname. vale, tranquilo. Entonces, como pueden ver ustedes, allí está la CIE 10 y está la CIE 11 y hay un avance también en información. En la CIE 11 nos dice, es un trastorno del desarrollo de la fluidez del habla, ¿sí? Entonces, de cierta forma, el término de tartamudez pasa a trastornos del desarrollo de la fluidez del habla. Y, y ya hay más información y les voy a compartir, y es que se caracteriza por interrupción frecuente o generalizada del flujo rítmico del normal y la velocidad del habla, caracterizada por repeticiones y prolongaciones en los sonidos, sílabas, palabras y frases, así como los bloqueos, las evitaciones o las sustituciones de las palabras. Entonces, desde esta parte no ha cambiado mucho, pero sí en lo que continúa. La falta de fluidez en el habla persiste con el tiempo, ¿sí? Entonces hay una persistencia. Ya se puede hacer y les agrego allí que ya se puede hacer un diagnóstico de tartamudez a partir de los 2 años y medio. En ocasiones, la desinformación nos dice que esperemos hasta los 6 años que está en su periodo de desarrollo, cuando en realidad, cuando ya es persistente en el tiempo, más allá de las 8 semanas, si persiste, ya puede ser un diagnóstico de tartamudez. Por eso hay que tratarlo a tiempo y por eso eh, es necesario de la terapia especializada. Ya les comentaré un poco. Entonces, el inicio de la fluidez del habla ocurre durante el periodo de desarrollo y la fluidez del habla. Está marcadamente por debajo de lo que se esperaría para la edad. Y también hago otro paréntesis, y es que cuando las repeticiones son de 3 o más repeticiones, esto también es muy característico de la tartamudez. Al igual que tensión en el cuello, es muy típico en esta zona, o movimientos asociados también. Y les voy a ir comentando en el transcurso de la presentación. La disfluencia del habla da como resultado un deterioro significativo en la comunicación social, personal, familiar, social, educativa, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento. Vean que ya está impactando también los otros contextos, y esto es lo que me parece importante de la CIE 11, que también está abarcando que no solamente afecta la fluidez, sino que también está afectando
su entorno social. La disfluencia del habla no se explica mejor por un trastorno del desarrollo intelectual. O sea, esto no altera la cognición. Tampoco es una enfermedad del sistema nervioso, un deterioro sensorial o una anomalía estructural u otro trastorno del habla. Sí, entonces, la tartamudez ha ido evolucionando también con respecto a mayor información, y no es una enfermedad, es una característica, es un trastorno del desarrollo de la fluidez, mas no es catalogado como enfermedad. En el DSM-5 nos dice que hay algunas cosas similares, sin embargo les quiero compartir también. Nos dice en el manual que es una alteración de la fluidez y en el patrón del habla que persiste a través del tiempo. También hay repeticiones de sonidos y sílabas, hay prolongación de sonidos. Esta prolongación es cuando de cierta forma estiramos esta palabra con bloqueo, con tensión muscular también. Las palabras son fragmentadas entre sílabas y sílabas, también es posible. Cada persona que tartamudea de forma diferente. Por eso también se hace tan complejo y se hace tan individual el tratamiento. Los bloqueos audibles o silenciosos. Hay bloqueos, por eso también se les llamaba espasmofrenia, por estos mismos bloqueos que tensionan el cuello o alguna parte del rostro, y se observa esta tensión que no es típico en el habla. Los circunloquios, cuando dan muchos rodeos, por decirlo así, en su discurso, y al final llega a lo que quiere decir, o en ocasiones esta intención de su comunicación también se vuelve muy, muy dispersa, y eso lo hace complejo para la comprensión en el receptor. Las palabras reducidas con un exceso de tensión física. Estas palabras se vuelven cortas, no sé, tal vez, quizás, sí, no, pero también allí se puede observar las emociones, por miedo a tartamudear, por miedo a escucharse hablar así, o porque no lo acepta hablar así, o porque es nuevo también. Y no es, entre comillas, no es normal, entre comillas. Las alteraciones causan ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación efectiva. Interfiere de forma aislada o combinada o la participación social, académico y laboral. En el DSM-5 también nos habla un poco de sus contextos, que también de cierta forma esta ansiedad, esta comunicación interfiere en sus contextos. En los inicios de los síntomas se producen en un momento temprano del desarrollo. Hay personas, pues por lo general, si es en un tiempo temprano de su desarrollo, pero en otras ocasiones, en lo personal, ya voy a hablar desde lo personal, mi tartamudez allí comenzó a notarse desde los 13 años. Algunos dirán, pero ¿por qué a los 13 y no a los 6? Que es lo que más ocurre. Mi tartamudez también tiene un factor genético, mi papá lo presenta, y a los 13 años, por un factor emocional, con respecto a mi salud, fue un disparador. Entonces, la parte o el factor psicológico es un factor secundario, aislado, y la tartamudez ya tiene mayores estudios con base genética. Entonces hay una base genética, el cual es el origen. El resto son factores, son multifactores, por decirlo así. Y ya les voy a comentar un poco de los factores.
Las dificultades no son atribuibles a déficits sensoriales o motores o lesión neurológica o por un trauma o por un tumor u otra condición médica y no se explica mejor por otro trastorno mental. En esta diapositiva les voy a hablar un poco de los factores. Entonces, como les comentaba, es multifactorial. Dentro de estos factores está el factor motor del habla, en el cual va acompañado con o sin aumento del tono muscular. Como les comentaba anteriormente, cada persona que tartamudea diferente y en ocasiones puede observarse tensión, en otras ocasiones no. Se puede observar incoordinación fonorrespiratoria por la misma ansiedad, por la frustración o porque no le sale la palabra, por decirles de esa forma. Las repeticiones son involuntarias, no se hace porque se quiere, sino que se atribuye a que es involuntario. En esta también encontramos las conductas evitativas, ¿sí? Por ejemplo, se acompañan los movimientos asociados en el habla, puede verse los movimientos en sus brazos, en la cabeza, por lo general se realiza una extensión o una hiperextensión y va acompañado siempre al habla. En el habla está, pues como les comentaba ahorita también, estos esfuerzos o compensaciones físicas, las prolongaciones, las pausas, las muletillas, y de cierta forma interfiere en la comunicación. El factor psicosocial. Este factor social es también importante, ya que hay un estigma o un paradigma social de que el hablar de forma tartamudeada está mal. Y hoy en día los estudios más actualizados nos dicen que para bajar o reducir esas tensiones es importante también decirle a la persona o al usuario que presenta la tartamudez que ha proseguido en el tiempo con ella. De cierta forma disminuye mucho las emociones cuando el factor social de la persona sabe también o se informa que es la tartamudez y que no está mal tartamudear. Pero el factor social, pues obviamente siempre va a estar el bullying o las burlas. Esto también de cierta forma, a mayor experiencias negativas con la tartamudez, va a ser más complicado a futuro, ya que estas experiencias negativas de cierta forma va a disminuir un poco este proceso de comunicación, del habla, de su mismo discurso. Y eso en realidad es lo que más compleja a la persona que presenta la tartamudez. Las experiencias negativas en el colegio, en el contexto escolar, por desinformación, por ejemplo, por los docentes no saben qué hacer ante un alumno que presenta la tartamudez. Y esto en realidad es lo que más marca en el futuro. El factor psicológico, pues también está muy de la mano en el social, ya que, como les comentaba, por desinformación puede generar miedo, puede generar evitaciones al hablar. Por ejemplo, me han llegado algunos usuarios que me dicen que se escondían en el baño por el miedo de no hablar en su salón de clases o salían del salón de clases. Y en ocasiones eso es un factor de experiencia negativa que bloquea mucho el proceso en el futuro. Por eso es tan necesario no solamente enfocarnos en el aula, en técnicas,
sino que también es de escuchar experiencias, las experiencias negativas que presentan los usuarios, para así también disminuirlas. Y en ocasiones, si es muy severo, que nos acompañemos siempre por un psicólogo, o sí, por un psicólogo. De cierta forma, aquí es algo complejo. Pensarán ustedes, ¿es el habla solamente, o bueno, algunas personas, que solo es el habla, pero como les comentaba, estas experiencias negativas pueden ser tan fuertes que en ocasiones en los adultos, en los grupos de apoyo en los adultos, nos han contado que en ciertas ocasiones han tenido pensamientos de suicidio. Entonces uno puede decir, pero ¿por qué? Si solamente es el habla. Pero saben bien como colegas en fonoaudiología que el habla transmite emociones, que el habla eh, es el proceso motor más complejo que tenemos. El habla es fundamental en la sociedad, ¿sí? Y en ocasiones hay personas que se mantienen allí en casa, o no quieren salir, o no estudian, o no trabajan, o se quedan ensimismados allí, y por eso es tan complejo la tartamudez. En el factor lingüístico, eh, quería aquí comentarles es que la tartamudez no altera el lenguaje. Lo quería comentar porque es algo que he venido pues observando también como fonoaudiólogo, y es que este factor puede ser por conductas evitativas, por ejemplo, una disminución en la estructura oracional. Como les contaba antes, por lo general, cuando el niño o el adolescente o el adulto tiene frases con monosílabos o tan cortos en su estructura, esto es una disminución, es una evitación ante la comunicación, por el miedo, porque no le gusta escucharse así, porque odia su tartamudez, o porque también tiene un grado de sensibilidad alta y no le salen las palabras. Está también el factor fonológico, donde por estos espasmos, por esta fuerza, puede distorsionar o puede omitirse algunos sonidos. El factor pragmático, dentro de los actos de habla, desde el inicio, desde mantener, desde finalizar una conversación, también de cierta forma, como conducta evitativa, se puede omitir. No quiere, o su intención como comunicativa es muy poca, y no mantiene una conversación, o no se sostiene o no se finaliza. En ocasiones, por ejemplo, si hay una persona que ha saludado y ante la variabilidad de la tartamudez también se tiene un tartamudeo más grave en un día que otro, y pasa que si hay otra persona que lo saluda o saluda, en ese momento puede tener un bloqueo y puede que no lo salude también. Entonces va a pensar que es falta de respeto, o falta de respeto hacia la otra persona que no lo saludó, cuando en realidad en ocasiones no se sabe si es la otra persona no sabe si presenta la tartamudez. Entonces allí, por estos mismos bloqueos, hay una disminución en sus actos de la disminución de contacto visual. Esto también es muy típico, muy característico en la tartamudez. Es la disminución en este contacto por conductas evitativas. Vuelvo a repetir, porque no hay confianza, no hay la seguridad con la otra persona, y más si es desconocido.
Este contacto visual hay que trabajarlo mucho también en los tratamientos. Y por lo tanto se reemplaza por una deísis pragmática, el señalamiento. ¿Sí? Entonces, como no me sale, voy a señalar y todo lo voy a señalar y esto tampoco ayuda en el proceso de aumentar su discurso. Entonces, también algo por tratar es disminuir esos señalamientos para evitar hablar. Entonces, eso es bastante importante también que lo tengamos en cuenta. Cuando se trata a tiempo, como les comentaba antes, entre que no perdure más de 8 semanas o, perdón, si perdura más de las 8 semanas allí, puede ya diagnosticarse como una tartamudez. Y el hecho de que se trate en las primeras 8 semanas, hay una recuperación de un 80% y una persistencia de un 20%. Esto también es de relevancia para que puedan saber. Dentro de las evaluaciones estandarizadas está el SSI-4, es la Stuttering Severity Instrument, que evalúa la frecuencia, la duración y los concomitantes físicos. Los concomitantes físicos es lo que siempre va acompañado del habla. Como les comentaba antes, una mano puede o patear o de cierta forma saltar o tener una hiperextensión cefálica. ¿Sí? Entonces, ustedes van observando cuáles son los movimientos que acompañan siempre en su discurso. Se puede confundir en ocasiones con un síndrome de Tourette, pero es importante que lo asocien, que cada vez que hable el niño o la persona esté en constantes movimientos, ¿sí? Solamente cuando van. La duración y la frecuencia. Entonces, ¿cuánto está realizando las repeticiones, en qué porcentaje de tiempo? Esto es importante también que se tenga en cuenta y mide la naturalidad, si es altamente natural o si no es natural. Es importante que manejemos también las evaluaciones estandarizadas para no ser tan subjetivos en el momento de la valoración. Entonces, les recomiendo el SSI-4. Pueden hacer una muestra de habla espontánea y de esa forma realizar el análisis para el conteo que se necesita en el SSI-4. El OASES, pienso que ese es uno de los más recientes también. Es un protocolo que mide el impacto de la tartamudez en la persona que lo presenta. Entonces, como les comentaba, no solamente es el enfoque del habla, de repeticiones, de cantidad, de bloqueos, de concomitantes físicos, sino que también cuál es el impacto de la tartamudez en la vida de la persona. El OASES está desde, hay tres OASES, desde los 7 años hasta los 17, hay otro desde los 18 en adelante y otro para los niños de 7 a 12, para los adolescentes de 13 a 17 y los adultos de 18 en adelante. Entonces es importante también, allí les voy a dejar el link para los que deseen, no es tan costoso y pienso que es una de las mejores herramientas para que puedan ustedes también basarse en una evaluación estandarizada que mida el impacto de la tartamudez. Entonces, en el OASES, que ya está en español, está traducido, en la primera sección se evalúa cuál es la información general, ¿sí? ¿Qué sabe acerca de la tartamudez? El solo hecho de saber qué es la tartamudez, vamos a disminuir la ansiedad, los nervios, las emociones negativas frente a esto.
Entonces, algo tan importante es informar, no solamente a la persona, al niño, al adolescente o al adulto, sino que también es informar a las familias. Si saben, si conocen que es un grupo de apoyo, en la segunda sección nos habla acerca de las reacciones propias ante la tartamudez, qué tan impotente se siente, qué tan enojado, qué tan ansioso, y lo miden de acuerdo a las escalas del 1 al 5. Y de cierta forma, ustedes pueden tenerlo, pueden realizar la valoración hoy, es un ejemplo, y en un mes pueden ver los cambios que han tenido en su tratamiento. Entonces es algo que les va a dar la confianza también en, en las personas que están atendiendo y a los familiares, porque es algo que los soporta en el momento de sus tratamientos. Entonces, en esta también se valora con qué frecuencia se siente tensión física, cada cuánto, si hay movimientos, en qué partes, con o sin la tartamudez, si deja que alguien más hable por esa persona. ¿Sí? Entonces allí ustedes pueden observar como el día a día de la persona que presenta la tartamudez. En la sección 3 hablan acerca de la comunicación en situaciones diarias. Entonces, ¿qué tan difícil es hablar con otra persona cara a cara en el trabajo, en el caso de los adultos, en el caso de los niños en su colegio, con la familia, con situaciones sociales? Y el último aspecto que valora es la calidad de vida. Entonces, ¿qué tan afectada ve la calidad de vida por su tartamudez? Entonces, esas son preguntas que como fonoaudiólogos también podemos abarcar más contextos comunicativos. El hecho de que el usuario esté en la consulta se torna un poco de zona de confort, porque es algo que es alguien que ya ve muy frecuentemente y puede disminuir las repeticiones. Pero cuando ya abarcamos otros aspectos comunicativos, otros contextos, esto también es de relevancia valorar y preguntar. Y lo van a encontrar con el OASE. Las comorbilidades de la tartamudez. Disculpen, aquí me faltó mencionar que al final hay un porcentaje. Entonces allí vemos que si es leve a moderado, o si es leve, o si es moderado, o si es moderado severo, o si es severo. Entonces, ¿cuál es el impacto? Y de cierta forma sumamos estas secciones que les comenté anteriormente y nos da un resultado. Con respecto a las comorbilidades, está la tartamudez y el autismo. Allí se caracteriza por deficiencias en interacción social, en la comunicación, intereses restringidos y conductas repetitivas. Es necesario acá para un diagnóstico un trabajo interdisciplinario con el neuropediatra, el neuropsicólogo también. Y pues obviamente como fonoaudiólogos valoramos el lenguaje. Entonces, así también podemos hacer un soporte, más no hacemos un diagnóstico de autismo, pero sí podemos acompañar este trabajo interdisciplinario con los profesionales que les pongo. Como tratamiento, como recomendación, estrategias tradicionales para la fluidez, como el inicio suave o el habla prolongada. Estrategias para organizar el pensamiento, como los organizadores visuales. Al igual se encuentra dentro de las comorbilidades el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, esto también es de importancia que se conozca. La tartamudez no solamente puede estar aislada, sino que también puede ir acompañada con otras situaciones. Se ha estimado que hasta el 45% de los niños con TDAH tienen alguna forma de desorden del habla y del lenguaje.
Estrategias que se estructure actividades de acuerdo con un horario coherente y organizado que el niño haya ayudado a crear. Entonces, desde una primera instancia también que puedan recomendarle al niño en ese momento o puedan decirle o organizar qué se va a hacer y asimismo pueda centrarse un poco en las técnicas fonodiológicas y ser de apoyo, porque es muy complejo tratar de centrarlo, descentralizarlo un poco y que se regule de cierta forma. Entonces pueden hacer algunas estrategias de sensibilidad o motrices o un circuito también para que pueda centrar un poco su atención. También encontramos el síndrome de Down y el síndrome de Tourette y tartamudez. Hay muy poca información con respecto a las comorbilidades. La tartamudez ha sido un tema complejo, el cual aún se están realizando investigaciones. Los errores comunes, pues como lo mencionaba, son los errores muy típicos por vacíos en información. Y es también importante que nos informemos que la tartamudez, asimismo, explicarlo a los familiares y a la persona o al usuario que estemos atendiendo. La falta de entrenamiento para el uso de protocolos de evaluación estandarizada y tratamientos con evidencia científica. Esto es bastante importante y es por eso también lo que es necesario especializarse o capacitarse en alteraciones de la fluidez. Cuando no hay un tratamiento integral, cuando solamente hay un enfoque en el habla, los resultados van a ser muy pocos o no se va a tener un impacto en la persona o no es lo esperado a través del tiempo. También es importante que se establezca una serie de rutinas posterior a los tratamientos de supervisión. Importante también que lo tengan en cuenta. El nuevo acompañamiento multidisciplinario con un psicólogo o algunos espacios con el neurólogo, en algunos casos en especial. Me ha pasado que hay neurólogos también con vacíos en información y me medican por el tema de los movimientos que están asociados a la tartamudez. Entonces, cuando ya les informamos, les pasamos la información, el DSM 5, el CIE 10, el CIE 11, nos soporta también que pueden haber los movimientos asociados a la tartamudez y de cierta forma también estamos informando a los neurólogos que hoy en día también presentan estos errores. Al igual que los tratamientos solamente enfocados en el habla con soplo, con trabalenguas, solamente con un enfoque que hoy en día ya no lo es y no lo soporta con tratamientos estandarizados o con evidencia científica. Les compartiré aquí también donde pueden ver el Oasis para los que lo deseen conseguir y más información acerca de las comorbilidades. Les recomiendo también que puedan buscar información en la página de la Asociación Iberoamericana de la Tartamudez, la Fundación Americana de la Tartamudez, la Fundación Española de la Tartamudez y la Asociación Argentina de la Tartamudez. Muchas gracias y pues si hay alguna inquietud, con mucho gusto, aquí estaré. John, ¿querías mostrar un video Sí, sí. en lo que van preparando sus preguntas?
Y es acerca de lo que hacemos en la Fundación Colombiana de la Tartamudez por parte del grupo de apoyo de los adultos. El grupo de apoyo se denomina como Libera tu Habla Colombia. Hola, soy Germania, mamá de Sebastián, quien tiene la condición de tartamudez. Hay personas que quieren hablarte algo sobre este tema. La tartamudez no es todo lo que ves. Hay muchos aspectos que debes tener en cuenta. Yo me concentro en el mensaje y no en cómo lo digo. No me terminan las palabras. Hoy te miro a los ojos, tartamudeo sin miedo al rechazo. Yo intento tener una comunicación cómoda, más allá de mi fluidez. El autocriticarme por cómo hablo aumenta mi tartamudez. Fíjate en lo que quiero decir, no en cómo lo digo. Tengo derecho a tartamudear en público. Yo tengo derecho de tomarme tiempo para hablar. Sé paciente. Respeta mi tartamudez, no es objeto de burla. La tartamudez no controla mi vida. Yo debo controlar mi tartamudez. La tartamudez no nos define. Las emociones negativas aumentan mi tartamudez. Ser una persona con tartamudez no me hace menos inteligente. Yo me expreso y digo lo que quiero, donde quiero. Tengo derecho de ser feliz y amarme tal cual como soy. No me resigno a no hacer nada por la tartamudez. Sal de tu zona de confort, enfrenta tus miedos, toma acción y el control de tu vida. Wow, muchas gracias, John. En verdad, estamos todos muy agradecidos. Creo que la idea de tener esta reunión era justamente esto, ¿no? El tener información basada en evidencia, información de primera mano. Ahorita, antes de darle la palabra a las dudas, yo no quiero dejar de agradecerte también la pasión y el compromiso que tienes con este tema, ¿no? Desde que nos has compartido cosas en el grupo, que nos compartes tanta información tan desinteresadamente, la verdad eso se aprecia mucho. Y bueno, qué decirte, ¿no? El que nos compartas tu historia personal, yo creo que por más que nos dediquemos a esto, ¿no? Siempre todo este tema de la sensibilización y la información aportan, ¿no? Y escuchar a alguien como tú, creo que es súper motivador. Entonces, bueno, yo de verdad estoy súper feliz. Voy a dar la palabra a Cintia para que nos apoye un poquito a llevar este tema de las preguntas, pero pues creo que lo voy a hacer yo para no hacer desastre, pero un gran aplauso para ti, John. Muchas gracias. Y con toda la pasión también, y porque en nuestro gremio sí podemos, sí tenemos con qué, y tenemos mucho también por brindar a la persona que presenta la tartamudez, a los familiares, y todo sea por nuestra profesión también. Sí, no te estamos escuchando. Te vemos hablar, pero no te oímos. Ok, en lo que sí arregla su micrófono, vamos a comenzar, si les parece bien. Estoy leyendo, ¿te parece bien, John, si te voy diciendo algunas de las preguntas? Sí, en cuanto tengas audio, nos avisas.
Bueno, aquí vemos que te están dando las gracias. Y denme un segundo, que me escribieron tantos y ahora me perdí. Ok. Un poco, veo que preguntan un poco sobre estrategias, ¿no? Sobre un poco más ejercicios. Ok. ¿Podemos empezar con esta parte de... ¿Me escuchan? Sí, ya está, sí. Yay, perdón. Joan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, yo solo quería decirte que yo creo que es muy importante, vemos muchas veces a los pacientes en el consultorio de pequeños, ¿no? Hay muchos que se dedican también a ver adultos, pero yo creo que son los menos. Y yo creo que tener esta oportunidad de escucharte como profesional y en su tiempo como paciente, yo creo que bueno, a mí me ha abierto como el panorama, ¿no? De escuchar como dos perspectivas. Me acuerdo con el documental que mandaste también era un debate de discusión con también adultos, y yo creo que es importante que nosotros como terapeutas tengamos esas herramientas para compartirlas con los padres de familia, ¿no? Para que también darles este panorama y este prognosis de decir, bueno, sí estamos aquí ahorita con el pequeño, pero tenemos que hacer la intervención y así pueden lograr tantas cosas como tú. Y pues muchísimas felicidades y eres un gran ejemplo para nosotros terapeutas y para muchos papás, estoy segura. Entonces, pues, vamos a empezar. Creo que Cian por ahí estaba tratando de recuperar algunas preguntas. Tenemos a Ingrid por ahí que levantó la mano desde hace ratito. Le voy a pasar el micrófono para que empecemos con las preguntas y después vamos conforme fueron llegando aquí en el chat. Ingrid, ¿andas por ahí? Bueno, no sé si me escuche Ingrid. Diana. Buenas noches. Ahí está Ingrid. Perdón, lo que pasa es que tenía el micrófono apagado. Muchísimas gracias por tu tiempo y a ustedes por organizar este tipo de reuniones. Es la primera vez que me puedo conectar. Por temas de trabajo no había logrado hacerlo antes, pero de verdad que les agradezco enormemente este tipo de espacios. Yo quería ver si hay la posibilidad de que Joan nos comparta un poco más su perspectiva de intervención desde la asociación donde él labora, porque hay veces, digo, yo no soy especialista en la tartamudez, pero sí me han llegado casos y a veces uno ya no sabe si esa estrategia es la más adecuada, ¿no? Entonces, yo sé que depende mucho de cada caso y que hay que analizarlo de manera particular, pero si se pudiera abordar un poco a grandes rasgos, sería de mucha utilidad. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias a grandes rasgos? ¿No? Esa es la pregunta que comprendí. Ok. Bueno, lo primero, como les reitero, no solamente es enfocarse en el habla, sino que también abarcar la información hacia los papás. ¿Qué es la tartamudez? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer es realizar el contacto visual. No hay que hacer es terminarle las palabras. Esto es bastante importante también. No hay que decirle respira, espera, piensa qué vas a decir. Eso lo que genera es mayor frustración en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Y por tanto, es como si estuviéramos diciéndole está mal lo que estás haciendo, no lo hagas. Entonces, por eso también es importante que se tenga en cuenta. Discúlpenme, voy a cargar un momento el celular. Que mientras viene Joan, estamos viendo aquí algunas preguntas.
si quisieran agregar más preguntas, aquí pónganlas. Hay algunas que se están repitiendo, entonces las voy a ir juntando, las que son similares. Ok, ya. Les contaba que las estrategias, como estrategias también, es derribar un poco los mitos, de informar que la tartamudez no es un problema, no está mal tartamudear, porque todas estos comentarios, estos lenguajes negativos, de cierta forma, no van a apoyar el tratamiento, ¿sí? Entonces, como estrategia ya a nivel terapéutico o fonoaudiológico, hay unas técnicas que recomiendo, son unas técnicas de Van Riper, el cual es una persona que presentó la tartamudez y también se dedicó a estudiarla. Y de cierta forma, también esta prolongación, los inicios suaves en cada palabra, porque por lo general son las repeticiones comenzando las sílabas. En ocasiones, entre la mitad de sílaba y sílaba, pero son más comunes comenzando las palabras. Entonces, por eso es tan importante iniciar suave, un contacto suave con los labios también, para que no se tenga tanta tensión en el momento de decir la palabra que se quiera decir. Igualmente, estrategias como de estirar un poco la palabra. Les voy a compartir un instrumento que lo utilizo en los niños, por ejemplo. Esto es un resorte, el cual también nos va a dar apoyo para estirar un poco las palabras en los niños, que es de gran apoyo y pueden también realizarlo ustedes. Igualmente, el tartamudeo, como les comentaba, no solamente es con técnicas para la fluidez, sino también es contrarrestar ese miedo. ¿Y cómo se contrarresta el miedo a tartamudear? Tartamudeando. Ese es el tartamudeo voluntario. Es una terapia de choque de cierta forma. Y por eso aquellos que no lo aceptan, lo que hay que hacer es la terapia de choque. Las técnicas de Van Riper de verdad que han sido de gran apoyo, pero esto hay que saber hacerlo también, porque puede generar muchas emociones negativas y lo primero es informar. Por eso reitero la terapia especializada, porque por el contrario puede generar más frustración, ¿sí? Y lo primero también que se ha evidenciado es trabajar la aceptación, porque de lo contrario las técnicas servirían únicamente para enmascarar la tartamudez. Ok, muchas gracias, Joan. Yo creo que también una de las cosas importantes que han funcionado son estas estrategias, como bien lo dices, educar a los papás, pero que las lleven a cabo, ¿no? Yo creo que es algo que deben de tener, ya sea por escrito o por videos, pero es algo que tienen que hacer, educar a los papás, a los hermanos, y están con la abuela, educar a los papás de cómo es esa comunicación, cómo debería de ser esa comunicación en casa. Exacto. Somos de apoyo, guiamos y orientamos a los papás como coterapeutas. Estamos un tiempo muy limitado, 45 minutos tal vez, pero los papás, los cuidadores son los que también hay que difundir esta información, de identificar un poco el ambiente, ¿sí? Entonces, ya están viendo ustedes el factor ambiental, el social, el psicológico, el genético, el lingüístico, ¿sí? Y van observando que la tartamudez no solamente tiene un solo factor, sino que hay que tratarlos todos para que puedan integrarse. Claro. Y esto me lleva un poquito a lo que nos pregunta aquí Irma. Nos dice, ¿cuánto tiempo debería de recibir apoyo integral el niño con tartamudez? Ok, inicialmente como profesional trabajo 2 meses, ¿sí? 2 meses con un apoyo con psicología, con fonoaudiología,
y pues es importante que también se tenga algunas herramientas de supervisión, ¿sí? Como los videos, un ejemplo, ¿sí? Para que puedan también utilizarlos ustedes. Ok. Pero, Aquí. discúlpeme allí, 2 meses, pero también con supervisiones cada mes, por lo menos por la variabilidad de la tartamudez. Claro, pueden ser un tratamiento de 2 meses, te refieres a darle esta educación a los padres y de tenerlos como tal en el consultorio y después ya a lo mejor hacer asesorías o hacer nada más consultas posterior a esos meses. Con los seguimientos, claro está. Sí, hay usuarios que he tenido de hasta 8 meses, pero es de una sesión a la semana. Entonces también es de ir organizando un poco los tiempos. Pero también ha permitido que se establezca una mayor observación. Pero inicialmente 2 meses estaría bien para comenzar y ya después 1 o 2 supervisiones al mes. Ok. Es lo que has visto en tu práctica. Muchas gracias. Nos pregunta Rosario, ¿la tartamudez puede desaparecer o se controla? La tartamudez puede revertirse en primeras instancias, por eso es tan complejo y por eso es tan importante en prevenirla a tiempo. Cuando la tartamudez empieza con repeticiones igual o 3 repeticiones, allí ya hay un indicio de tartamudez. Cuando hay tensión en cuello, cuando hay un bloqueo que no le sale esta palabra, cuando hay movimientos con la cabeza, que es muy recurrente con los usuarios que atiendo, los movimientos, ¿sí? Por estas son llamados también conductas de escape, los acompañamientos que van con su habla. Entonces, también es importante que se tengan en cuenta para disminuirlos. Ok. Aquí nos mencionan, hace ratito decías como el abordaje de la tartamudez con los ejercicios de respiración o todos estos ejercicios oromotores y decías, bueno, de acuerdo a las investigaciones actuales, eso es algo que ya no se aborda de esta manera. Nos pregunta aquí Rosario, ¿no son útiles ejercicios de respiración para tratar la tartamudez? Claro, el soplo, el canto, estas funciones no son las que están alteradas, ¿sí? Están alteradas es la fluidez del habla. Por eso es tan importante conocer qué es la tartamudez, qué está alterado, qué no, ¿sí? Por eso hay personas que cuando cantan, cuando susurran, cuando cambian de voz, cuando hay un cambio de entonación, estamos utilizando el hemisferio derecho. Este hemisferio está encargado de la parte artística. El lado izquierdo es el lado que tenemos que tratar, es el lado alterado por la disfluencia o por la alteración del habla. Y es donde el rol de fonoaudiología debe ir a tratar este hemisferio izquierdo. Yo creo que en la presentación nos mostraste claramente como las áreas, ¿no? Que está impactando la tartamudez y yo creo que con el equipo interdisciplinario sería importante abordarlas y si nos vamos a esa tablita, pues sí, no está la respiración, como hay que pensar en el abordaje, si estoy soplando una vela, ¿eso en qué me va a funcionar? ¿No? Como que ir a la bibliografía, a lo que estamos haciendo en nuestra práctica, a lo que hoy conocemos o lo que hoy nos estás presentando, ¿no? De características. Muy buen punto. Aquí nos están, sobre todo en adolescentes, nos preguntan en adolescentes porque pues hablabas de aspectos emocionales, ¿no? Como toda esta parte del bullying. ¿Tú qué recomendarías para esta población adolescente? Nos pregunta Andrés. Es complejo, ya la adolescencia y la adultez, hay un inicio de evitaciones, de experiencias negativas con la tartamudez y hay un rechazo. Por eso lo primero que vamos a encontrar
son técnicas que quieren técnicas, cuando en realidad a veces es de también informarnos, es de también un poco aceptarlo. Cuando hay una mayor aceptación, como les decía anteriormente, hay mayor libertad ante el tartamudeo y las técnicas de la fluidez de Van Riper van a funcionar. De lo contrario, va a ser muy complejo, porque va a utilizar esas técnicas para enmascarar o evitar la tartamudez, y es lo que lo hace más complejo en el tratamiento de los adolescentes y los adultos. Entonces, ahí es importante también comenzar un poco a difundir bastante información como profesionales y guiarlos de la mejor forma. Son muchas estrategias que pueden ustedes utilizar con las que ya les mencioné ahorita, con las técnicas de Van Riper. Ok, muchas gracias. Diana, por aquí tiene levantada la mano. Diana, ¿te puedes abrir tu micrófono? Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Me gustaría preguntar últimamente, especialmente después de la pandemia, aquí en Colombia nos ha llegado, estoy en la ciudad de Bogotá, muchos niños que están presentando la tartamudez, ¿sí? Se está evidenciando cada vez más en sus procesos del habla, nos están comunicando todo el proceso, los colegios, ¿sí? Aquí tenemos mucha comunicación con los colegios y me gustaría de pronto preguntarle qué han escuchado sobre el método Let's Meet, ¿sí? Que me ha llegado información mucho sobre eso, porque nos gustaría tener, no sé si ustedes podrían hacerlo, él nos podría ayudar de cómo hacer un plan de tratamiento adecuado, ¿sí? Estoy muy preocupada porque ahorita el 10% de mi sesión terapéutica de la unidad llegan muchos niños con tartamudez. Entonces, ¿qué posibilidad de hacer un curso, ¿sí? específico de técnicas para trabajar y fortalecer esa calidad de vida? Ya que he visto que no hay, como nosotros decimos, un plan estratégico, como decir cada uno de los fonemas, tenemos un método específico para sacar cada uno de los fonemas, pero nos gustaría que nos profundizaran más el proceso de tratamiento. Muchísimas gracias. Sí, ok. El método Let Me, por eso les contaba al final, la fonoaudiología tiene con que solamente nos tenemos que capacitar en alteraciones de la fluidez o especializarnos en tartamudez. El método Let Me, desde lo que conozco, no son profesionales en fonoaudiología, son personas que pueden haber presentado la tartamudez y no tratan de forma multifactorial, no tratan a la familia, tratan desde el habla, únicamente desde el habla. Entonces, por eso les comentaba la multifactorialidad, sí, qué tan importante es informar a los papás, a los docentes, a su contexto inmediato, ¿sí? Pero el método Let Me solamente se trata de erradicar la tartamudez, ¿sí? Entonces, por eso también es tan complejo. Es una forma también de ganar dinero con métodos. Hoy en día está los hipnotistas por montones nos han escrito a la fundación que con la hipnosis se quita, cuando en realidad ya se ha estudiado que no, con métodos que son supremamente costosos, de 4 millones de pesos, igualmente por ganar un dinero. Y esto verdad que duele, me duele como profesional, como persona que tartamudea, porque juegan de cierta forma con las esperanzas de la familia, con las esperanzas de la persona que presenta la tartamudez. Entonces, las estrategias, es importante capacitarnos. Aquí lo que yo les quiero expresar es una introducción a la tartamudez, de ver que es necesario abordarlo de forma integral, de que hay evaluaciones como lo haces, como el E664, que nos soporta un poco como profesionales. Entonces, mi invitación también es poder capacitarnos, por ejemplo, en la Asociación Argentina de la Tartamudez o con la Asociación
iberoamericana de la tartamudez. Entonces, con respecto a lo que me mencionaba, que pudo haber un aumento en casos, sí es cierto. El tema de la pandemia nos ha detenido un poco, estamos un poco más en casa, y el tema de que ya el retorno a clases puede generar un poco más de ansiedad, los estresores hoy en día en casa, pudo haber generado de cierta forma un factor disparador en la tartamudez de muchas personas que lo tengan. Y esto ha sido también en mi consulta muy característico por el tema actual que se vive. No sé si respondí a su pregunta, Diana. Primero, muchísimas gracias. Sí lo respondiste porque era muy importante, digamos, he estado muy preocupada sobre este proceso, ¿sí? Hemos visto los incrementos neurólogos, ¿sí? Hemos estado hablando con el doctor Izquierdo, que es uno de los neurólogos aquí importantes, y decía que hemos visto esa evolución, y tú dijiste algo muy importante, en el autismo, ¿sí? En el autismo se ha visto esta característica, se ha elevado esa característica, especialmente en esa patología, pero es importante, digamos, me gustaría de pronto hablar más contigo, de pronto hiciéramos una charla de todo ese proceso, porque sí me gusta capacitarme, ¿sí? Para hacer un buen plan de tratamiento a mis pacientes, porque aquí vemos mucho el habla y trabajamos mucho ese proceso, y estoy trabajando toda la parte de patologías. Entonces, de pronto, sería bueno, y de una vez lo digo a las organizadoras de esta charla, de que de pronto nos dieras un curso, ¿sí? Los que estamos acá hoy, que estamos aquí colocándote cuidado, mirando toda tu experiencia, que nos des un curso de cómo empezar a hacer un tratamiento adecuado de cada uno de los niños, de que nos enseñes a hacer las evaluaciones, porque sí, nosotros podemos llegar y decimos, tiene alteración en el habla, tiene alteración en cada artículo, tiene alteración en cada fonema, presenta tartamudez, sí, pero hacer una evaluación, como tú lo dices, que los papás vean, porque sí, yo tengo los formatos de que se le envía al colegio, que se le envía a los papás, pero lo que tú decías del proceso de respiración, yo soy muy sincera, yo lo he hecho y lo hice y veo que no evoluciona. Estamos trabajando todo el proceso laríngeo, pero es importante, ya que tú tienes ese proceso, esas técnicas que nos pueden ayudar a que tengan una buena calidad de vida nuestros pacientes, ¿sí? Porque nosotros ya la tenemos, pero esa calidad de vida, entonces, para que por favor nos puedan ayudar en ese proceso. Sí, muchísimas Diana. gracias. Muchas gracias, Diana. Como saben, algunos de los otros ponentes también o de las otras pláticas han pedido cursos un poquito más a fondo y los estamos preparando. Esperemos que Joan también pueda sumarse y en un futuro cercano poder organizar un curso un poquito más detallado con técnicas más específicas, con las pruebas, a lo mejor profundizar un poco en OASES y profundizar un poquito en SSI 4, entonces esperemos que podamos poner algo junto para poderlo exponer. Ahora, pasando a las otras preguntas, preguntan mucho de comorbilidades, de trastorno fonológico, ya lo explicó un poquito Joan. También nos están pidiendo los links. Acuérdense que al final de la presentación les mandamos nosotros una presentación, ahí en donde vienen los links que se dijeron aquí en la plática. Y los casos en específico, bueno, pueden contactar a Joan y a lo mejor podemos en el chat que tenemos ir como dando más estrategias. Nos piden muchas estrategias, Joan. No sé si nos puedas ejemplificar una o dos de tus estrategias favoritas. Ok, con los niños, ya voy a buscar el material. Espérenme. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, yo en lo que viene Joan, me gustaría comentar que justamente creo que Joan hizo puso mucho ímpetu en decir que era introducción a la tartamudez. Y creo que justamente es por esto, ¿no? Porque la tartamudez es como toda una especialidad, ¿no? Entonces, pues es muy difícil que si uno no está capacitado en eso, ¿no? Al final del día, pues tome un paciente sin ahondar, ¿no? Entonces, de pronto tenemos todas nosotras la
preparación básica, ¿no? Y si nos surge este interés o esta necesidad por los casos, pues entrar, ¿no? A leer, a estudiar, a aprender y entender que pues va por ahí, ¿no? Es como, es toda una especialidad, ¿no? Que tenemos que tomar con mucha responsabilidad y si no lo sabemos, al final referirlo, ¿no? O sea, porque también se vale que digo, híjole, me están llegando muchos pacientes con tartamudez, ¿no? Y yo no soy especialista, de momento los refiero, pero me sigo preparando hasta que yo pueda también ya atenderlos, ¿no? Entonces creo que es algo súper válido que nos pasa a todos en diferentes áreas. Y yo creo que también es importante la evaluación. Acuérdense que hemos hablado muchísimo de evaluaciones en el grupo y mucha gente pregunta por las evaluaciones. Entonces yo creo que eso es súper importante, que en la evaluación, si no sabemos descartar una patología, que pidamos a esa ayuda del equipo interdisciplinario o de otro terapeuta para decir, oye, tengo una duda, ¿no? A lo mejor este niño me está presentando X o Y, entonces pedir a un especialista, en este caso puede ser Joan, o buscar en su área a alguien que pueda evaluar, porque desde ahí empieza el plan. Nos preguntaba Diana del plan, ¿no? Entonces, si no tenemos el diagnóstico como tal, pues no podemos hacer el plan. Entonces, yo creo que empezar ahí para poder trabajar y de ahí, bueno, pues ya tenemos nuestro plan y ahora las actividades. Entonces, bueno, creo que ya llegó Joan otra vez. Entonces, hay muchas estrategias que ya nos mencionó. Nos están aquí pidiendo que otra vez repitamos algunas. Ya habló de Band Reaper, que a lo mejor nos va a compartir ahí el link. Nosotros se los mandamos. Y pues bueno, para poder llevarnos algo a practicar a las que ya tenemos chiquillos con tartamudez o disfluencias, bueno, pues Joan nos va a ejemplificar algo, no sé qué nos va a ejemplificar para poderlo llevarlo a la práctica. Sí, claro, lo primero les reitero para los que no pues estuvieron, es un poco un resorte, ¿sí? Para los niños también es importante que los ejemplifiquen, ya que se hace más fácil en comprender, ¿sí? Entonces este resorte para estirar un poco las palabras. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, utilizamos, por ejemplo, esto? Que son unos títeres para los niños, ¿sí? Pero en estos títeres vamos a tartamudear, porque no había escuchado a otro tartamudear. Entonces, de cierta forma, disminuye un poco la ansiedad, las emociones negativas en frente a la tartamudez, ¿sí? Y también, como les comentaba ahora, ese tartamudeo voluntario, tartamudear de forma voluntaria, también va a disminuir las emociones negativas. Entonces, por eso es tan necesario antes saber y reconocer cuáles son las emociones que tiene. Y también, de cierta forma, el impacto con el OASES y la cuantificación de la fluidez que tenga antes del tratamiento y después también para hacerlo más objetivo. Entonces pueden utilizar títeres para los niños, un ejemplo, pueden utilizar el resorte, pueden utilizar los videos, ¿sí? Hoy en día todo está muy virtual, entonces los videos en donde puedan ejemplificar un poco el habla lenta, el cual esto es algo muy, muy valioso. Pero así como lo han mencionado Cintia y Sania, no recuerdo. Cianya. Ciania. Así como lo ha mencionado, es necesario igualmente adentrarse un poco en el mundo de la persona que presenta la tartamudez, porque cada persona es diferente. Entonces, también pueda que el mismo desconocimiento no vuelvan a consulta. Sí, entonces esto también ha pasado. Y también yo creo que es importante, lo dijiste al principio, el abordaje en cuanto se detecte, ¿no? Por eso yo hago siempre mucho énfasis en la evaluación, porque no es que sea fácil, nunca es fácil el abordaje, pero sí es, mientras más avance o más tarde se detecte, el proceso de rehabilitación va a ser, pues una más tardado y otra menos successful, menos exitoso. Entonces,
sí tiene mucho que ver que el abordaje esté desde muy pequeños. Y algo que la verdad yo no había leído o algo que me llevo el día de hoy es que el diagnóstico ya se puede hacer desde los 2 años. Creo que eso es algo que a mí ahorita me impactó y se me hace súper importante y es algo súper valioso. Entonces, muchas gracias por esa información. Yo quisiera justamente aprovechar, Joan, en ese punto que acaba de mencionar Cintia, por ejemplo, en un niño, y alguien había puesto también una pregunta, ¿no? De inicio del lenguaje tardío, en una dislalia, etcétera. A los 2 años, por ejemplo, en un niño que está con, no pensemos que no tiene un desarrollo del lenguaje atípico ni nada, pero pues lento, que estamos apenas, ¿no? Haciendo como frases de 2 palabras, contando 2 palabras. ¿Qué es lo que más se nota? Es decir, igual es la misma la repetición, el bloqueo, la atención, o hay alguna diferencia en estas edades tan tempranas. Igualmente, hay un estudio que dicen que hay en edades tan tempranas ya hay una conciencia por el hecho de que los niños escuchan a otros que no hablan de forma tartamudeada. Entonces, también hay las repeticiones, los desvíos en contacto visual, la atención, el hecho de que lo mencionaba antes con la tesis pragmática, el hecho de señalar todo, ¿sí? Para reemplazar el hecho de hablar el no sé, el ya, sí, no. Estos monosílabos son muy comunes también en algunos niños ante el miedo a tartamudear. Entonces son situaciones en las que en que los papás y el profesional los puede observar de forma temprana. ¿Y qué tan importante es atenderlo de forma temprana? Porque, como lo comentaba, hay un 80% de probabilidad de revertirlo por la neuroplasticidad cerebral. Entonces, es importantísimo, reitero, las prolongaciones, las repeticiones, los bloqueos, la disminución en contacto visual, en que el niño quiera que la mamá o el papá hable por él, ¿sí? Ahí ya está evitando. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Sí, porque también ahorita se me viene en mente un pequeño que desarrolla, por ejemplo, un mutismo selectivo, ¿no? Porque empieza ya con esa conciencia de decir, ok, entonces no hay una disfluencia en el lenguaje de mi mamá, de mi papá, de mi hermanito, entonces ellos deciden este mutismo, ¿no? Entonces es importante la detección y el diagnóstico diferencial sobre todo, porque entre 1 y 3, 4 años se presenta la tartamudez y muchas veces decimos, es normal, ¿no? Porque sí, de hecho hay esta adquisición, se presentan las disfluencias, pero hay que entonces hacer el diagnóstico diferencial. Claro, y has comentado algo muy clave y es que se suele confundir con el mutismo. Entonces, por lo general, los fonoaudiólogos lo que hacen es envíenle una audiometría cuando no han preguntado si hay un antecedente por papá, por mamá o familiar con tartamudez. Entonces, por la misma desinformación, hay muchos errores y se han repetido. Por ejemplo, con estímulos eléctricos, un poco con estas cosas que no van con nuestra profesión. El hecho de inventar, a ver qué pasa, ¿sí? Eso es antiético también. Entonces son cosas que les recomiendo que nos informemos y que nos capacitemos como en cada área para nuestros pacientes. Claro, los antecedentes familiares y la evaluación nuevamente. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues la última participación la tenemos con Luz María Jacinto, que tiene levantada la mano. Ya te vimos. No, buenas noches. Bueno, creo que sí, todas las que estamos aquí estamos interesadas en el tema. No sé,
bueno, quiero comentar o hacer una conclusión. Igual, Joan, si me dices a lo mejor si estoy bien o estoy errada, creo que lo que comentabas es esta parte, ¿no? Todos tenemos, bueno, que todos tenemos esta formación base de sabíamos o manejábamos, ¿no? Esta cuestión de la disfemia, la respiración, lo que decías, como centrada en la cuestión del habla. Hoy por hoy, pues toda la información que tenemos, lo que acabas de mencionar es algo muy importante, y yo hacía como que este recuento precisamente con un pequeñito que estaba viendo de manera virtual y con algunas que he tenido, esta cuestión emocional, ¿no? Como que creo yo, o bueno, siento que yo lo hacía, sí generar esa conciencia, ¿no? Yo les decía mucho a los papás, hay que darle herramientas al niño para que se defienda de esta parte verbal, ¿no? Lo que tú decías, yo a los niños con problema de lenguaje o de articulación, le decía, sí, es que yo no puedo hablar bien, ¿no? Es que no puedo pronunciar bien esta letra, pero estoy yendo para que me ayude, ¿no? O estoy aprendiendo a cómo hablarla. Entonces, ahorita que te escuchaba, me caía como ese clic de decir, o sea, esa parte la estaba haciendo, pero siento yo, oyéndote, que lo hacía como aislada, ¿no? Como que, bueno, voy a dar estas herramientas, mamá, para apoyar esto. Y yo voy a trabajar a lo mejor esta cuestión de habla, y eran como así aisladas, ¿no? De repente creo que toda esta nueva ola y nueva evidencia que nos proporcionan todas estas nuevas investigaciones de decir, y que muchas de nosotras estábamos casadas con las cuestiones orofaciales, de respiración, y decir, no, justo apenas yo le decía, es que esto no es consecuencia de, ¿no? O sea, un movimiento lingual no es consecuencia de que me va a pronunciar la R. Y recordaba apenas hace poco el típico de lápiz en la boca, ¿no? Ponte el lápiz y demás. Y yo le decía a una mamá, si era la R y me pongo el lápiz, la lengua me queda abajo, ¿no? Y mi punto y modo de articulación me dice, levántala para la R, la vibración y demás, ¿no? Digo, entonces, bueno, digo, hoy por hoy con toda esta base, escuchando a Diana que decía, ¿no? Y todas de repente decimos como que queremos la parte mágica. A ver, Joan, dinos estrategias, y casi que si quiero anotarlas, cuando nosotras mismas también hemos estado haciendo este trabajo, ¿no? Creo que donde nos tenemos que así resetear el chip es de hacerlo integral, ¿no? No decir, esto no funciona porque la evidencia me dice, orofaciales no son consecuencia, sin embargo, son algo que me ayuda o me da como que ese trampolincito para todo esto que yo no estaba haciendo o que lo hacía a lo mejor de manera aislada, ¿no? Esta cuestión emocional, esto que decías, creo que muchas de nosotras sí ha sido, a ver, déjelo, dígale, respire, o dígale, es que no te escuché, a ver, vuélvemelo a decir, ¿no? Y entonces ahí hacíamos, bueno, yo lo asociaba ahorita con esta pausa que decías, ¿no? A ver, vamos a hacer la pronunciación prolongada. Ahorita yo estaba pensando en, dije, se me ocurría, ¿no? Como un tipo, bueno, aquí en México decimos stop, no sé, como un tipo stop, así pones el circulito, pones un aro, y no sé, mi niño tartamudea al decir maestra y me dice, extra, ¿no? Y entonces yo decía, ahorita que dijo Joan esto de la prolongación, se me ocurría, ¿no? 3 aros, separando mi palabra en sílabas y decir, y vamos como espantados o como a espantar a alguien, y voy, extra, y hago este tono, ¿no? Suave que mencionas ahorita, o sea, te digo, yo escuchándote, era pues así como que decía yo, comentario, conclusión, decir, hacer eso integral, ¿no? Nos hemos vuelto como muy, de repente, pues hago o más bien teníamos ese chip, ¿no? Articulación, orofaciales, respiración y demás. Retardo de lenguaje que implica la comprensión, pues trabájale órdenes, trabájale análisis, trabájale esto, ¿no? Entonces creo que hacer hoy por hoy, lo que casi tiene que ser algo multifactorial, ¿no? Me tienen que entrar estas cuestiones emocionales, tengo que trabajar de mano con mi psicólogo, con el neurólogo, para ir haciendo pues este cierre, ¿no? Bueno, esa era mi aportación, comentario. Gracias. Gracias. Ok, sí, muchas gracias, Luz María. Yo creo que sí es importante involucrar muchísimo a los papás, a los hermanos. Yo creo que una de mis partes favoritas de las sesiones es cuando invitamos a los papás, a los hermanos, ¿no? Y cuando son hermanos, en el caso de disfluencias, a mí me encanta tenerlos adentro, porque las estrategias que uno va usando las pueden usar en casa, y a veces los hermanos las hacen más que los papás. Entonces yo creo que es importante involucrarlos y pues tener como darles estas estrategias, no solo como decías, ¿no? Darles como el papel o darles algo, sino que involucrarlos y realmente
que lo hagan, realmente que estén ahí para que uno pueda guiarlos. Y yo creo que ahora con la teleterapia, bueno, pues eso ha abierto mucho las oportunidades y nos ha dado como estas chances de enseñar o de, como decía Joan, ¿no? Educar a la familia o educar, que de ahí empieza toda la rehabilitación. Creo que se desconectó, no sé si por ahí anda Joan. Yo creo que sí, tenía dos celulares. Y bueno, Joan, yo creo que ahorita estás escuchándome. ¿Qué te parece si cerramos con lo que habíamos comentado un poco de, así como en programa de televisión, los 5 errores que las terapeutas cometemos y no debemos cometer, ¿no? O sea, como para por lo menos irnos con esta tarea y que si cachamos que estas 5 cosas que tú dices o 3 o las que tú quieras, las estamos haciendo, pues ojo, hay que estudiar, hay que prepararnos y acudir a la capacitación. ¿Te parece bien, John? Nada más quítate tu mute. Ahí estás. Es que dice que se le descargó el teléfono y que lo va a escribir. Lo va a escribir en el chat. Muy bien, las leemos por ti. Más suspenso. 5 errores. Ya nos mencionó algunos errores, que es creo que fue la última de las últimas diapositivas, pero sí, pero para que nos vayamos con esa tarea. Para que no se nos olviden, por favor. Y todas las otras preguntas, las que no se abordaron, podemos platicarlo un poquito más en el chat y vamos a tratar de, si organizamos una plática o un curso más adelante con Joan, a lo mejor abordarlas un poquito más. Porque es, como bien lo dijo Cian ya hace rato, bueno, pues no nos alcanzaría. Esto es una introducción y un poquito de saber lo que hay hoy en día, pero pues bueno, no nos alcanza el tiempo para ver metodologías o pruebas una por una. Ok, número 1. Por acá tengo mi... Ándale. Tú dices, sí, yo te hago el sonido. Tratar la tartamudez de manera aislada, únicamente enfocarse en el habla. Y eso ya nos los dijo, ¿no? Es global, no nada más enfocarnos en la tartamudez. Número 2. No solo es postura, musculatoria y respiración. Y eso por ahí habían preguntas respecto a eso. Entonces yo creo que con este error nos queda claro, no es que vayamos, imagínense, ¿no? Tenemos ahí la hora o los 45 minutos ahí diciendo al niño que se siente bien y que respire por 1 hora o por 45 minutos. Yo creo que ni haciendo yoga respiramos toda 1 hora. Bien. Número... no, todavía no tengo. Número 3. Número 3. Trabajar susurro, canto, cambio de voz son funciones que no están alteradas. Ok. Qué grave. Si pues todos paráramos la mano, yo creo que todas ya hemos hecho eso alguna vez. Yo creo que ya, exacto, ya como bien nos mencionaba Luz María, creo que nos hemos cachado haciendo eso en el pasado, ¿no? Y bueno, por eso es la investigación y por eso es importante estar como actualizándonos. Y bueno, cambio de voz, pues yo creo que entonces estamos hablando sí de un trastorno del habla, pero de voz, ¿no? No de disfluencia. Número 4. No realizar tratamiento integral con apoyo de psicología y neuropediatría en casos de comorbilidades. Súper importante, súper importante. No puedo yo tener a un pequeño con una comorbilidad y decir solo soy yo. Y eso hemos platicado en otras pláticas. Hay que dar prioridad en las áreas y decir, bueno, ok, sí, yo lo quiero ver 5 veces a la semana, pero si también necesita un psicólogo o un neuropsicólogo, pues hay que ver el tiempo, ¿no? Sí, muchas veces, ¿cuántas veces no hemos dicho, no, solo necesita lenguaje, o somos todólogas? No somos todólogas, quisiéramos, pero no somos todólogas. O todólogos, perdón. Ok, y la última. Decir que el frenillo corto es el que está originando la tartamudez o factores psicológicos. Efectivamente. No podemos solo decir, bueno, para empezar ninguna investigación va a sostener que hay un factor
específico que nos esté generando la tartamudez. Entonces, bueno, ahí de entrada estamos mal, ¿no? Decir que hay un factor que nos está causando la tartamudez, cuando sabemos que es multifactorial. Y a Ok, mí me perfecto. gustaría cerrar de mi parte, me quedo con lo del video, ¿no? De ver a la persona, ¿no? Me gustó mucho esto que dijeron de concéntrate en mi mensaje, no en cómo lo digo, ¿no? Y eso creo que aplica desde el tratamiento. También dale seguridad al paciente de comunicar lo que quiere decir. Porque finalmente también cuando se sienten como muy observados del cómo lo están diciendo, pues como nos decía Joan, ¿no? Eso empeora un poco las cosas. Entonces, antes que nada somos personas y tartamudear no me define, ¿no? Como decía una de las personas del video. Entonces, me quedo yo mucho con eso. Dice, el aprender a escuchar también es necesario. Somos personas que tartamudeamos, no solo tartamudos. Y eso es súper importante, ¿no? Y lo hemos visto creo que también en todas las pláticas. Primero la persona. O sea, pues primero la persona, ok, una persona que tartamudea, pero eso es muy importante. Y pues bueno, muchísimas gracias, Joan. Gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Estuvo muy buena la plática. Yo creo que nos llevamos muchas cosas nuevas, muchas cosas que pensar. Y ya saben que les mandamos la presentación al terminar. Y pues muchísimas gracias. Creo que ya no lo podemos escuchar. Déjenme ver si pone aquí algo más. Joan, no sé si quieras cerrar con algo más. Si no, que como no lo escuchamos, vamos a darle el tiempo si quiere escribir algo. Y acuérdense que para la reunión del siguiente mes pueden poner su propuesta del tema que quieran que abordemos. Antes de que se vayan. Antes de que se vayan del chat, pónganos ahí los temas que quieren abordar en el siguiente mes y nosotros ya los ponemos a votación. Pues muchas gracias y recuerden poner su tema. Nos vemos el próximo mes y ahí en el chat estamos en contacto. Muchísimas gracias a todas, todos. Gracias, Joan.